Hola, hoy en Retrologando vamos a traer una primicia, algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder, no es del recuerdo, pero bueno, en cierta manera lo he querido traer, primero, en primer lugar porque me parece que lo merece y por otro por mi implicación en el asunto. Vamos a hablar de ñaque a ninguna parte. ñaque a ninguna parte es una pieza muy breve que ha ganado, ha resultado ganadora del premio Teatro Mínimo, la sección Teatro Mínimo, José Moreno Arena, de Albolote de 2020, mejor dicho, debió ser la edición de 2019, porque la de 2020 aún no se ha convocado, y obtuvo esto por un reconocimiento. O sea, yo estoy en el jurado de este premio, yo soy jurado de este premio siempre, y vitalicio, y yo cuando leí el texto yo me quedé asombrado porque yo no conocía a este señor, al autor. Bueno, para empezar, que no te dicen quién es el autor. Te mandan la obra sin el nombre de quien la ha creado, quien la ha escrito. Yo recibí una serie de obras y hubo dos que me gustaron mucho y llegué a esta. Y dije, esta es la que tiene que ganar, en mi opinión. Hubo conversaciones y efectivamente se hizo con el premio. Y resultó ser de Genís Campillo. Genís Campillo, ahora hablaré un poco de la obra, es un actor pues de una cierta veteranía, rondará por los 60 años por ahí, con un físico idóneo para hacer de Don Quijote, pero también otras muchas cosas, con una voz muy peculiar, con un talante muy interesante y con una presencia, ya digo, muy notable para el cine, para la televisión y para el teatro. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto en anuncios, por ejemplo, uno que había de Coronado, de apuestas deportivas, era un señor en un bar con barba, con gafas, que estaba viendo, ese es Genís. Con el cual, a partir de que se le entregó el premio, yo insistí en que yo quería saber quién era el autor de esto, y entonces empezamos a hablar, lo conocí, nos caímos bien, y hablando de la función, porque en el premio consiste en que se estrena la obra. Se habló del estreno. El estreno iba a tener lugar el 17 de abril de 2020, que no pudo ser por la pandemia, pero se hubiera hecho en muy buenas condiciones, lo tenemos muy preparado. Entonces, a base de las conversaciones surgió que él interpretara. Vamos a ver, la obra consiste en lo siguiente: la obra, el ñaque a ninguna parte, que no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, es un Don Quijote mínimo. Es Don Quijote y Sancho que están en un sitio y a través de los parlamentos y de lo que va sucediendo, tenemos sintetizado mucho, no todo, pero mucho de lo que hay en Don Quijote. Es una cosa, pero no solo de Don Quijote. Ahora hablaremos de más cosas. Entonces, la cuestión que hablando, Donkey, porque los personajes no se llaman Don Quijote y Sancho, se llaman Donkey y Pancho. Donkey, que lo iba a interpretar, que lo interpretará él, y yo haría Pancho, y lo haré. Y voy a hacer de Pancho, de un Sancho Panza, moderno, actual, más distinto, pero bueno. Y según fuimos ensayando y dando lecturas, porque él ha venido aquí unas cuantas veces, hemos ido realizando distintos acercamientos a la obra, la escenografía la hemos diseñado, hemos planteado, pues hemos colegiado en que yo dirigiera la obra. Y lo voy a hacer, vamos, lo he hecho, lo tengo ahí hecho. Falta en la parte final hasta el estreno, que ya digo será el 9 de octubre en Albolote, en la Casa de la Cultura. Bien, ¿cómo va a haber este estreno? Que dirijo yo y que yo interpreto uno de los dos personajes. Y creo que es un obrón de una extensión mínima, pero de contenido es importantísimo. Pues lo mejor que se me ha ocurrido es pues, compartirla con vosotros, con los que nos acompañáis en el canal. Y para ello nada mejor que escuchar las propias palabras de Genís, con quien vamos a conectar inmediatamente. Genís Campillo, buenos días. Desde Retrologando te vamos a entrevistar, como ya te he comentado. Buenos días, Adelardo. Encantado de estar contigo y bueno, con todos los compañeros, todos los amigos de Retrologando. Y me gustaría, en primer lugar, que nos explicara qué es lo que has querido hacer con ñaque a ninguna parte. Esa obra maravillosa, brevísima, con esos dos personajes. Pues, pues sí, pues es curioso el origen de mi ñaque a ninguna parte. Me preguntas qué es lo que he querido hacer con él, ¿no? Lo, import- lo que encuentro interesante es de dónde salió, ¿no? Yo, como sabes, soy actor, pero también, bueno, muy interesado en la dramaturgia, no solo como escritura, sino también como la historia de la literatura dramática, ¿no? Porque entiendo que como actor, ya no, aparte de como escritor, también me aporta, ¿no? Pero yo principalmente soy actor.
Y ya como actor estaba muy interesado en todo esto, porque entiendo que me enriquece y que es necesario para un actor conocer todos estos temas. Por supuesto para un escritor, porque es básico, ¿no? Entonces el tema es que estaba yo en un curso sobre Samuel Beckett, y bueno, fuimos estudiando pues las características de su dramaturgia, bueno, su obra y un poquito todo cómo funcionaba Samuel Beckett y su dramaturgia, ¿no? A todo esto surgió un ejercicio en el que teníamos que escribir una escena basada no en una obra de Samuel Beckett, sino en alguno de sus seguidores, ¿no? Y yo decidí hacerlo sobre una obra de Sanchis Sinisterra. Bueno, un escritor español que realmente estuvo muy implicado, pues fue uno de los que fundó la Sala Beckett en Barcelona, y realmente encontré que era muy interesante trabajar sobre él. Llegó a mis manos pues Suñaque o de Piojos y Actores, una obra bueno, basada en la trayectoria, en el devenir de las compañías ambulantes del Siglo de Oro, que previamente había escrito Alejandro de Rojas, El viaje entretenido, en el cual se habla de diferentes tipos de compañías, bueno, hay el Bululú, el Ñaque, la Garnacha, la Farándula, la compañía, que en función de sus características, del número de actores, de su estructura más o menos grande, pues recibían diferentes nombres. En general eran las compañías de la legua, que estaban obligadas a estar siempre y establecerse a una legua del pueblo. De ahí lo de compañías de la legua. Evidentemente eran compañías pues, bueno, muy precarias económicamente y que realmente llevaban el teatro por los campos de Castilla, sobre todo. Pero, bueno, una obra muy interesante, como digo, la de El viaje entretenido, de la que posteriormente Sanchis Sinisterra generó con Ríos y Solano, dos de los personajes de la época, el Ñaque o de Piojos y Actores, ¿no? Entonces, en ese momento yo me planteé, me vino, no sé si un paralelismo, por el Siglo de Oro, por el Ñaque. Un Ñaque es una compañía de 2 actores, y es, claro, es otra obra que siempre he tenido presente, que es Don Quijote. Y yo, en ese momento, viendo cómo enfocar el ejercicio a partir de Ñaque o de Piojos y Actores, lo que me vino a la cabeza es que Don Quijote y Sancho Panza eran un ñaque. Eran una compañía ambulante de 2 actores, ¿no? Y me vino esta idea, y a partir de ahí pues elaboré el ñaque a ninguna parte, teniendo en cuenta pues que Don Quijote y Sancho, más que, bueno, Don Quijote en sus elucubraciones y en sus ideas se planteaba que ellos eran un ñaque, o sea que eran 2 actores que deambulan. Y evidentemente, pues bueno, metiendo toda su idea y todas las peripecias que puedan pasar en el Quijote, muy sintetizadas, porque era un ejercicio pues realmente pequeño. Y a partir de ahí, pues bueno, metí esos 2 personajes, y eso es lo que quise llevar a mi ñaque a ninguna parte, partiendo del ñaque o de Piojos y Actores de Sánchez Sinisterra, y integrando los famosos Don Quijote y Sancho Panza. Evidentemente, en la obra está Cervantes, por supuesto, pero también está Sánchez Sinisterra. Bueno, estamos hablando de un lugar de la frontera. El título Ñaque, en cierta medida, alude a Ñaque de Piojo y Actores, obra muy conocida de Sánchez Sinisterra, pero también yo creo que subyace Lorca, está Beckett, se habla se cita a determinados autores, toda vez que hay cierto anacronismo, se habla del cine, se habla de los pájaros de Gisco. Todo esto, ¿en qué sentido lo has introducido en la obra? A ver, me mencionas, bueno, a Sánchez, por supuesto, a Lorca, a Samuel Beckett. Bueno, ¿en qué sentido los he introducido en la obra? Bueno, Sánchez, Sinisterra y Samuel Beckett, ya te he dicho, pues porque el ejercicio, realmente la obra, a partir de ese ejercicio yo desarrollé pues ya una obra de teatro mínimo, y
bueno, pues Sánchez Sinisterra ya he explicado la pregunta que me has hecho antes, y Samuel Beckett porque realmente yo introduje conceptos de Samuel Beckett muy aplicados sobre el deambular de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? La frontera, la espera. También me basé mucho en Esperando a Godot, ¿no? Dos personajes que también están presentes, pero bueno, al límite de lo ausente y que no saben realmente a quién están esperando ni cuánto tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esos elementos beckettianos, fronterizos, que también maneja Sánchez Sinisterra, ese estar al límite, ese estar en la frontera, pues los fui trabajando, ¿no? Lorca, pues Lorca coincidió que yo estaba realmente metido en un espectáculo unipersonal en el que trataba a Calderón de la Barca junto con Lorca en Comedia sin título, con muchos elementos de metateatro, de teatro en el teatro. Entonces, como estamos hablando de un ñaque, que al final es una compañía teatral que está un poco metida ahí en esta pieza teatral, pues me venían muchas ideas sobre el concepto teatral de Lorca que maneja en Comedia sin título, ¿no? Sobre su idea de lo que era el teatro. Y esas ideas las adopta Don Quijote, ¿no? Digamos que Don Quijote se hace lorquiano en ñaque a ninguna parte. Pancho, en este caso, que es el personaje Sancho Panza, jugando con su apellido y su nombre, le hace el contrapunto, pero digamos que es el Don Quijote quien, a partir de la estructura de Sánchez Sinisterra en un ñaque, tiene una filosofía beckettiana y un concepto teatral lorquiano. La obra sale publicada, o sea, en el momento que se presenta el estreno, se presenta también el libro donde se incluyen las obras premiadas y los accesis, obra premiada en teatro breve y los dos accesis, obra premiada en teatro mínimo y los dos accesis, pero se estrena. ¿Qué recorrido crees tú que puede tener una obra tan corta y con tantísimos contenidos y con tantísimos ingredientes de interés en el teatro, en los escenarios? Sí, como tú dices, bueno, pues ha habido la edición, de la cual, bueno, estoy muy satisfecho. La verdad es que es mi ópera prima y, y qué mejor, qué mejor que ganar un premio y además que te lo editen, ¿no? Realmente estoy muy contento, ¿no? Siempre he trabajado el tema de escrito, pero nada elaborado como producto final, ¿no? Realmente podría decir que esta es mi ópera prima, porque mi espectáculo unipersonal, que también parte de toda una elaboración, el anterior, el que he estado rodando por España, Teatro Mundi, una comedia sin título, parte de una idea mía, parte de textos seleccionados míos, pero al final colaboré con un dramaturgo para hacer el producto final a llevar a escena, ¿no? En este caso, el producto final es mío, y que, pues, lo que digo, recibir un premio y que te lo editen y además poderlo representar y uno mismo, ¿no? Que yo haré el Donkey y, bueno, como tú has dicho, harás tu Pancho, lo cual dará un contrapunto de personajes, de tiempos, de ideas, de filosofías e incluso de épocas, ¿no? Por el enfoque de los dos personajes. Bueno, ¿qué trayectoria puede tener esta obra, siendo una obra de teatro mínimo, por muy considerada que sea, y te lo agradezco, ¿no? Bueno, yo creo que puede entrar tanto en lo que sería transversalmente todo festival de teatro mínimo, microteatro que ahora llaman, bueno, píldoras, puede estar como una obra más, con su temática, con sus características, al lado de otras obras que tengan la misma estructura en cuanto a duración y características, ¿no? Pero aparte de eso le veo como muy interesante el hecho de que pueda entrar en eventos, en jornadas, digamos, cervantinas, quijotescas, ¿vale? Entonces puede ser una pieza más dentro de un evento de otro alcance, ¿no? Puede acompañar, ¿vale? Puede ser parte integrante de unas piezas que estén basadas en Don Quijote o estén basadas en Cervantes, en el Siglo de Oro. Yo creo que eso es un poquito su gran valor, ¿no? Que aporta
unas gotas muy interesantes sobre un tema muy concreto. También podía entrar en jornadas beckettianas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Tú que eres un actor versátil, que ha hecho diferentes cosas, eres, yo desde que te he conocido, lo debo decirlo aquí para quien no te conoce, eres un lector incombustible, estás siempre buscando, no buscando, sino encontrando materiales que te interesan, que te van formando un bagaje cultural que a juzgar por esta obra es muy amplio. Pero te interesa mucho, por ejemplo, sé que has tenido alguna tentativa de hacer alguna cosa, alguna aproximación al Ciego del Lazarillo, aquí tenemos a Don Quijote, tenemos tal. La formación clásica desde lo arábigo hasta, hasta este momento que estamos hablando, ¿cómo te influye como autor? Porque tú procedes desde la interpretación, pero te dedicas también a escribir. Entonces, en tu trabajo artístico como autor, como actor, ¿cómo te influye todo esto? Bueno, ahí te he contestado un poquito antes, ¿no? Yo creo que como actor, por supuesto como autor, o sea, como autor es imprescindible estar formado en los clásicos, haber leído clásicos, sobre todo en teatro, creo yo, creo yo que es imprescindible, ¿no? Ya, por supuesto, para cualquier tipo de creación literaria. Pero en teatro, el tener una base, el conocimiento de los clásicos para un autor creo que es, bueno, que es muy importante, ¿no? Como actor, por supuesto. Yo creo que como actor me ha gustado, porque me gusta leer esas obras, porque me gusta conocerlas, pero además me enriquecen porque considero que un actor debe conocer esos personajes clásicos, debe saber quién es Antígona, quién es Ifigenia, quién es Agamenón, ¿entiendes? Quién es, por supuesto, Edipo. Estoy hablando de personajes de la tragedia griega, pero podemos extenderlo todo esto a otro tipo al siglo de oro, por supuesto, a Shakespeare, a Cervantes, a Calderón. Hay que conocer todo esto, ¿no? Porque cuando te toque hacer cosas relacionadas con, no puede ser que en ese momento empieces a investigar a ver quién era este personaje o quién era este otro, ¿no? Y sabemos que muchísima parte del teatro está basada en ello. Aparte de mi interés personal por la historia de la literatura dramática, y luego al ser nombrado el arabismo, ¿no? A mí me interesa mucho pues toda esa parte de la cultura de la península, ¿no? Toda esa parte de la cultura de Al-Ándalus y un poquito pues todo lo que se coció y se desarrolló en ese momento. Luego ya te vas a la poesía asiática de Persia, de Arabia, de Turquía, y ahí también ahí me vino el interés por Federico García Lorca, Emilio García Gómez, gente que había escrito, Emilio García Gómez como arabista y Federico García Lorca como escritor y poeta que se basó en la poesía asiática, ¿no? Del conde de Noroña para bueno, alguna de sus obras, ¿no? Bueno, y por último, ya para terminar, invita al público a que venga a ver el estreno el día 9 de octubre en Albolote, en la Casa de la Cultura. Bueno, encantado de haber estado con vosotros y aprovecho para invitar a todos los espectadores a el estreno de la obra y la entrega de premios, pero sobre todo el estreno de la obra el 9 de octubre en Albolote. Espero veros allí y será un placer compartirlo con vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias, Jenny Campillo. Estaremos allí. Yo por fuerza, puesto que tengo que estar por obligación, pero también, aunque no, lo haría por devoción, porque me parece de verdad que puede ser es un texto maravilloso. Esto es un texto extraordinario, no es un texto común, es un texto que se sale bastante de lo frecuente. Y en la medida de mis posibilidades, pues intentaremos aportar, junto al gran Denis haciendo de Donkey, intentaremos aportar nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia al Pancho, toda vez que a la dirección de escena, que espero que les guste a todo el mundo. Yo creo que va a ser un montaje notable. En fin, pues gracias por la atención. Os esperamos en Albolote el 9 de octubre y en el canal, pues como siempre, esperamos pues distraeros y bueno, que si te ha gustado el vídeo que le dejas me gusta, si te interesan estas cosas, pues que te suscribas al canal y nada, que se lo aconseje a otra gente que conozca. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.